Buenos días doctora, buenos días compañeros, somos el grupo número 1 y el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es el síncope cardiogénico. Vamos a empezar primero por el concepto del mismo. ¿Qué vamos a entender nosotros por síncope principalmente? Vamos a definirlo como una pérdida de conocimiento súbita y transitoria y que se va a asociar principalmente a una pérdida del tono postural con recuperación espontánea, y este no se va a asociar generalmente a lo que es un déficit neurológico sin necesidad de cardioversión eléctrico-química. Este es secundaria generalmente a una hipoperfusión cerebral. Otras causas que podemos encontrar nosotros dentro de este síncope va a ser la pérdida transitoria del nivel de conciencia, como son a causa de lo que son la conmoción cerebral, las crisis epilépticas, las intoxicaciones, y se van a diferenciar del síncope técnicamente por su fisiopatología, principalmente por las manifestaciones clínicas y las pruebas complementarias. Esta es una entidad relativamente frecuente y representa hasta un 3% de lo que son las visitas en lo que es el servicio de urgencias. Ya, con lo que corresponde a la etiopatología, los síncopes se van a producir principalmente por una disminución brusca de la perfusión sanguínea cerebral, lo que les va a diferenciar principalmente de lo que son las crisis de alteración eléctrica, lo que es principalmente las causas traumáticas o las intoxicaciones. En este caso vamos a ver que puede ser provocada por lo que es una conmoción cerebral. Generalmente provocan lo que es una caída de lo que es la presión arterial. Principalmente va a ser esta caída de la presión arterial por debajo de los 70 milímetros de mercurio o una presión media por debajo de los 40 milímetros de mercurio. Esto principalmente conduce a una pérdida de la conciencia al estar principalmente diseminada de una forma natural por el envejecimiento. Es particular de los ancianos, que es donde más se va a presentar lo que es este síntoma. Los mecanismos en los cuales se puede producir la hiperperfusión cerebral van a ser variables. En estos vamos a encontrar causas principalmente cardiogénicas, lo que son arritmias obstructivas, las neuromediadas, una desadaptación de lo que es la circulación periférica por afectación de los vasos sanguíneos. Principalmente aquí vamos a encontrar lo que es el síndrome del robo de la subclavia, pero estas tienen un 30% de lo que es que van a ser inexplicados pues tras realizar el estudio. Las causas más frecuentes de este síncope van a ser la de neuromediada y luego siguen las causas arrítmicas, pero la etiología cardiovascular se ha asociado a un peor pronóstico de la misma a largo plazo, y esta es la mayoría de las guías instan a descartar en primer lugar el síncope cardiogénico, ya que su tratamiento puede mejorar lo que es el pronóstico en estos pacientes y presentan una alta tasa de muerte súbita en el seguimiento si no se instaura un tratamiento previo. Podemos nombrar las causas cardiovasculares. Respecto al origen cardíaco de la hipoperfusión cerebral, tenemos dos mecanismos, el arrítmico y el obstructivo. El arrítmico, aquí las arritmias tanto bradicardias como taquiarritmias pueden ser causa de síncope. Suelen producir síncopes muy bruscos, sin pródromos, y frecuentemente la arritmia causal es difícil de diagnosticar ya que suelen ser paroxísticas. El hecho de que una arritmia determinada pueda producir un síncope se asocia a la existencia de cardiopatía estructural subyacente. La postura más frecuente es en bipedestación que en decúbito, la volemia o la medicación concomitante. Generalmente las bradicardias sostenidas son bien toleradas, pero una pausa sinusal o la aparición de un bloqueo completo son peor tolerados. Igual ocurre con las taquicardias. En general, el inicio brusco de la taquicardia puede causar un episodio sincopal, pero su mantenimiento, sobre todo si es de origen supraventricular, pueden ser bien toleradas. Las arritmias documentadas con más frecuencia en los síncopes son, en primer lugar, la bradicardia sinusal, en segundo, las alteraciones avanzadas de la conducción auriculoventricular. Las taquicardias ventriculares sostenidas ocupan el tercer lugar, y por último las taquicardias paroxísticas supraventriculares, aunque en estas el síncope parece más relacionado con alteración del tono vasomotor que se pone de manifiesto por la elevada frecuencia cardíaca más que en la taquicardia propiamente dicha. En lo que concierne al mecanismo obstructivo, aquí el síncope puede ser debido a la obstrucción del flujo sanguíneo, más frecuentemente en el interior del corazón, a diferentes niveles. En el tracto de salida del ventrículo izquierdo confluyen las dos causas obstructivas más frecuentes, la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. A nivel de las válvulas auriculoventriculares,
actuarían los mixomas, o más raramente vegetaciones, y a nivel de las arterias pulmonares un tromboembolismo pulmonar o a su vez una estenosis pulmonar grave. Causas no cardiovasculares neuromediadas son un grupo heterogéneo de patologías que se caracterizan por la desadaptación de la circulación periférica a las demandas de aporte en un momento dado. El síncope vasovagal, también llamado vasodepresor o neurocardiogénico, se produce por la activación del sistema nervioso autónomico secundario a múltiples estímulos, tanto emocionales como fisiológicos, a la micción, vómito o al dolor. Además, también tenemos la vasodepresora o la mixta, y esta se caracteriza por tener claros desencadenantes como el miedo al venodefusión, producirse generalmente en bidestación. Es más frecuente en edades jóvenes, mientras que su inicio después de los 50 años debe llevar a buscar otras etiologías. La causa más común del síncope en algunas series son hasta los 2/3 en total. La hipersensibilidad del seno carotidio, esta consiste en una hiperactivación vagal tras la presión en el seno carotidio localizado, que es en la región lateral del cuello, y se define como la aparición de pausas sinusales mayores o iguales a 3 segundos tras la presión del mismo. Se debe sospechar cuando los pacientes presentan estos síntomas, equivaliendo así a un 1%. La hipotensión ostática se define como la caída de la presión arterial sistólica mayor de 20 miligramos de mercurio o de la distólica mayor de 10 miligramos de mercurio, o la aparición de síntomas de adoptar la bidestación desde el decúbito. Representa entre el 8 al 10% de los episodios sinocales en las diferentes series. Además, existen múltiples causas que llevan a este fenómeno, siendo las más frecuentes la depresión de volumen y el consumo de fármacos vasodilatadores, como son los antihipertensivos o los nitritos. Otras causas son el consumo de alcohol, que afecta al tono vasomotor, la insuficiencia autonómica primaria, como es la enfermedad de Parkinson o el síndrome de Shay, o secundaria tras una diabetes mellitus. La afectación de los vasos sanguíneos, el síndrome de robo de la arteria subclavia, es una entidad rara pero importante. Esta se caracteriza por la oclusión de la arteria subclavia proximal y su llenado de forma retrógrada desde la arteria vertebral. La disminución del flujo consiguiente puede causar isquemia vertebracial o consumir al mareo. Además, la estenosis de la arteria subclavia es habitual en la causa aterosclerótica y se relaciona con la edad, hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo. El síncope es un síntoma común de diversas afecciones, tanto cardíacas como extracardíacas, y puede tener un pronóstico extremadamente variable, desde completamente benigno, como cuando es causa neuromediada, hasta asociarse con situaciones de riesgo vital inmediato, como en una disección aórtica, un infarto de miocardio o también un tromboembolismo pulmonar. El síncope, como ya lo habían dicho, se define como la pérdida del conocimiento y del tono postural de forma brusca, autolimitada y de breve duración, causada por una hipoperfusión cerebral brusca. El inicio, como ya lo dije, es brusco y en algunas ocasiones pueden haber síntomas prodrómicos como sensación nauseosa, sudoración o palidez, y se sigue por la pérdida del tono postural y el nivel de conciencia. Entonces aquí la apariencia del paciente va a ser flácida, con palidez, sudoración, fría, y frecuentemente la presión arterial va a estar indetectable. Posteriormente se sigue de una recuperación rápida con amnesia del episodio postsincopal. Una consecuencia potencialmente grave de los síncopes son los traumatismos asociados a aquellos que no se acompañan de pródromos, o estos no son lo suficientemente prolongados como para dar tiempo al paciente de que pueda adoptar una posición de cúbito. Asimismo, los síncopes del seno carotidio se repiten cuando el mecanismo causal se reitere. Diagnóstico diferencial. Hay que tener en cuenta que las herramientas fundamentales para el diagnóstico del síncope son 3. Entre estas tenemos la historia clínica, la exploración física y la obtención de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Hay que tener en cuenta que estas 3 sencillas exploraciones proveen el diagnóstico de más del 50% de los casos, ya que la exploración inicial se encamina a diferenciar el síncope de las situaciones pseudosincopales que cursan con pérdida de conocimiento real o aparente por medio de otros mecanismos. El diagnóstico diferencial es principalmente basado en la clínica y se basa fundamentalmente en los hallazgos de la historia clínica, la cual se debe interrogar al paciente
y a los testigos del síncope acerca de las situaciones en que se ha producido, la existencia o no de pérdida del nivel de conciencia y del tono de postura, la duración del episodio, la posición que adopta el paciente durante esta, la exigencia de traumatismos asociados a otras lesiones, tales como son mordedura de lengua, pérdida de control del esfínter y características de la recuperación. Anamnesis. Una vez que se ha confirmado la naturaleza sincopal del episodio, la siguiente etapa es diseminar la etiología. Como primero tenemos la historia clínica, la cual es el pilar del proceso diagnóstico y este no puede ser sustituido por ningún otro procedimiento. También tenemos las características de lo que es la etiología. Entre estas tenemos el dolor inesperado, repentino, visión, sonido u olor desagradable, la cual es subjetivo de síncope vasovagal. La aparición de síncope tras cambios de posición debe hacerse plantear la existencia de un trombo o misoma intracardíaco, al igual que los síncopes de esfuerzo debe orientar hacia la realización de un ecocardiograma. Exploración física. Es importante revisar la presión arterial en ambos brazos y su respuesta a los cambios de posición. Para el diagnóstico de síncope ortostático se recomienda medir la presión arterial tras 5 minutos en decúbito supino, seguido por mediciones cada minuto tras estar de pie 3 minutos. Una disminución de la presión arterial sistólica máxima mayor de 20 mg de mercurio o una presión arterial sistólica menor a 90 mg de mercurio se define como hipotensión ortostática. Este hallazgo es muy frecuente sobre todo en ancianos y debe llevar a investigar las causas potenciales tales como depresión del volumen, diabetes y las situaciones que cursan con vasodilatación como la toma de medicamentos antidepresivos o la ingesta de alcohol. La evaluación debe ser completa con un examen físico que incluya la auscultación cardíaca, pulmonar y de carótidas y un examen neurológico completo. Ciertas maniobras pueden aumentar la rentabilidad del examen físico, tales como el aumento del soplo sistólico de eyección aórtica en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, con las maniobras de Valsalva o la realización de masaje del seno carotídeo. También tenemos el electrocardiograma, es fundamental para el diagnóstico del síncope. Existen hallazgos definitivos de la etiología rítmica del síncope. En alguna de estas anomalías no es una prueba de casualidad y no debe detenerse aquí el estudio y asumir una causa rítmica. Sospecha de la etiología neuromediada. El síncope vasovagal y la situacional con el diagnóstico clínico. El síncope ortostático se diagnostica cuando aparece caída significativa de la presión arterial con la deshidratación. El diagnóstico del síncope del seno carotídeo se puede realizar con masaje del mismo. Para ello, previamente se deben descartar soplos significativos a dicho nivel y está contraindicado entre pacientes que han sufrido accidentes isquémicos transitorios o ictus dentro de los 3 meses previos. Se realiza el masaje del seno con los pacientes motorizados y si aparece asistolia mayor de 3 segundos o caída de la presión arterial mayor a 50 miligramos con síntomas, en ausencia de otras causas potenciales es suficiente para el diagnóstico. Síncope cardíaco. Las pruebas más importantes son la ecocardiografía, la monitorización Holter, los grabadores de cinta, el estudio electrofisiológico, la prueba de mesa basculante y el estudios potenciales tardíos. El síncope cardíaco conlleva una elevada mortalidad y ante la sospecha de esta entidad los pacientes deben ingresar. Ecocardiograma. La realización de un ecocardiograma transtorácico se recomienda a todos los pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca subyacente. Los hallazgos de esta exploración pueden también estratificar el riesgo, como sucede en la presencia de difusión del ventrículo izquierdo significativa, miocardiopatía hipertrófica o estenosis aórtica. Sin embargo, los hallazgos de anormalidades estructurales cardíacas no son definitivos para el diagnóstico, salvo en los casos de hallazgo de estenosis aórtica grave o mixioma auricular. Monitorización Holter. Es una de las técnicas más utilizadas. Es diagnóstica cuando existe correlación entre las arritmias y los síntomas y excluye la etiología eléctrica cuando aparecen los síntomas durante la monitorización en ausencia de lo que son los trastornos del ritmo.
En ausencia de esta correlación, las únicas situaciones que se recomienda continuar con el estudio para descartar la causa eléctrica son pausas diurnas superiores a 3 segundos, bloqueos auriculoventricular avanzado o taquicardia supraventricular con respuesta ventricular rápida. Estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico está indicado cuando la evaluación inicial sugiere una causa arrítmica, es decir, pacientes con electrocardiograma normal, enfermedad cardíaca subyacente, síncope asociado con palpitaciones o antecedentes familiares de muerte súbita. Es definitivo cuando se observa bradicardia sinusual y el tiempo de recuperación del nódulo sinusual mayor a 3 segundos, bloqueo bifascicular con intervalo mayor a 100 o tras la administración de procainamida, bloqueo infraisisano espontáneo o inducido por la estimulación, inducción de taquicardia ventricular monomorfa sostenida o de taquicardia supraventricular rápida con hipotensión o que se reproducen los síntomas. De causa desconocida. Los estudios han demostrado que entre un tercio y la mitad de los síncopes quedan en un diagnóstico claro. En estos, para los pacientes debe destacarse lo que es la existencia de una condición no sincopal en primer lugar, tal como accidentes isquémicos, convulsiones o patología psiquiátrica. En este caso, persistir dudas, plantear la realización del test de mesa basculante o implantes de registros Holter subcutáneo. Pronóstico. El principal factor pronóstico para la estratificación del riesgo es la presencia de cardiopatía estructural. Los pacientes sin evidencia de esta, con ecocardiograma normal y un síncope de perfil neuromediado, tienen un pronóstico muy favorable a largo plazo y pueden ser estudiados de forma ambulatoria. En los casos en que se sospecha una etiología cardíaca, ya por antecedente de cardiopatía o porque los síncopes se produzcan en situaciones de riesgo, se acompaña de traumatismos severos o existan datos de riesgo en la exploración física, es recomendable la hospitalización del paciente para completar el estudio y poder ofrecer de forma urgente un tratamiento si se produce en una situación de riesgo. Tratamiento. El tratamiento de los síncopes debe ser individualizado dependiendo de la etiología. El tratamiento de los síncopes neuromediados se basa en medidas generales, tales como evitar los factores desencadenantes, educación acerca de los pródromos para adoptar el decúbito y evitar los traumatismos, evitar también los fármacos vasodilatadores y deshidratación. El entrenamiento físico moderado y el entrenamiento basculante puede ayudar a evitar un alto número de recidivas. En algunos casos se puede intentar un tratamiento médico con bloqueadores beta y en los casos en que predomine una respuesta cardioinhibidora se puede optar por el implante de un marcapasos. Deben corregirse las alteraciones hidroelectrolíticas que predisponen a las arritmias, tales como la hipomagnesemia o hipopotasemia que conducen a un alargamiento del intervalo QT. Los casos de síncope secundario a cardiopatía deben ser remitidos a un cardiólogo que valora las opciones terapéuticas. Como resumen, cabe destacar que las bradiarritmias sintomáticas, así como los bloqueos auriculoventriculares avanzados, se benefician del implante de marcapasos endocavitarios. Las taquicardias supraventriculares pueden beneficiarse de los tratamientos médicos de control de la respuesta ventricular, de los tratamientos de ablación con catéter y en algunos casos de la ablación del nódulo auriculoventricular e implante de marcapasos. Las taquicardias ventriculares, dependiendo de la etiología y características clínicas del paciente, pueden ser tratadas con tratamiento médico antiarrítmico, bloqueador beta o un dispositivo antitaquicárdico, tales como los desfibriladores implantables.